Muy buenas tardes, doctor Beaumont. ¿Me escucha bien? Lo escucho con claridad. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Bueno, estimado público, en esta ocasión vamos a llevar a cabo la cuarta sesión del curso de Derecho Societario y Moderno. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar al doctor Ricardo Beaumont, el cual es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, profesor principal de la maestría y doctorado en Derecho Empresarial de Lucil y San Marcos, y doctor en Derecho por la Universidad de San Marcos. Agradecemos la presentación que nos va a brindar el día de hoy, doctor, y le brindamos el pase para que pueda continuar con la exposición. Muchas gracias, doctor. A usted, por favor, muchas gracias. Felicitándolos además por el empuje, caray, necesitamos muchos jóvenes y muchas jovencitas así, con ese empuje, con esa perseverancia, con esa corrección. De tal manera que con todo gusto estoy con ustedes hoy y las veces que ustedes me lo pidan. Tenemos a Miriam ahí para que nos pase algunas diapositivas. El tema es bases y principios del derecho societario. No sé, hacer una presentación que motive que otros colegas puedan hacer también aportes, o sea, para que todos obtengamos ventajas en este debate académicas, que para eso nos estamos reuniendo en estas jornadas, gracias a esta excelente institución que nos está convocando hoy día. Efectivamente, dice, pues acá les he preparado algunas diapositivas y dice análisis del derecho societario, bases y principios. Entonces les presento algunas diapositivas y se las comento, ¿ya? Y lógicamente al terminar estoy a disposición de ustedes para algunas preguntas, algunos comentarios, algunas apreciaciones, de repente coincidiendo, de repente discrepando, o de repente formulando algunas opciones alternativas, complementarias, sustitutorias. Voy a estar atento tan pronto termine a las preguntas de ustedes. Si en el camino ustedes quieren ir preparando sus preguntas por escrito y alcanzarla al maestro y amigo maestro de ceremonias, también, ¿no? Para que él las lea como a ustedes les parezca. Pero vamos adelante. A ver, yo voy desde el Código de Comercio de 1902 y a veces a los jóvenes, jóvenes de pregrado como de posgrado, les pregunto, ¿por qué a veces a las empresas les dicen compañías? ¿En qué compañía trabajas? Y es que se ha quedado un poco lo del Código de Comercio de 1902. El contrato de sociedad antes se llamaba el contrato de compañía mercantil. Contrato de compañía, así se llamaba. Contrato de compañía mercantil. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar era estudiante de Derecho en San Marcos y había hecho los 2 años de letras en la Católica. Y entonces trabajaba de mañana y tarde y de muy temprano en la mañana, a las 7 de la mañana tenía clase de Derecho del Trabajo, por ejemplo. A las 12 tenía clase de introducción al Derecho con Alzamora Valdés. Y a partir de las 6 de la tarde que salía del trabajo hasta las 11 de la noche o hasta las 10, tenía las demás clases, ¿no? De tal que uno completaba y de 8 a 12 trabajaba en una empresa en el centro de Lima que se llamaba Enrique Ferreiros y Compañía, S.A. A eso voy con la empresa se llama Enrique Ferreiros y Compañía, sociedad anónima. Después dejó, pues ya cuando salieron las nuevas leyes y todo, dejó el vocablo, la expresión y compañía, ¿no? Y era Enrique Ferreiros S.A. Ahora ya dejó el Enrique, también ahora es Ferreiros Corp. Ya es una sociedad anónima abierta. Bueno, una empresa grande, de mucho prestigio, de gente muy correcta que trabajaba ahí, ¿no? O sea, trabajé más de 10 años, más de 10 años.
En este artículo 124 del Código de Comercio se decía: el contrato de compañía por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo común bienes, industria es trabajo, ¿eh? Así se llama, industria, o alguna de estas cosas para obtener lucro, te hablaban de lucro en el 124 del Código de Comercio, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones de este código. O sea, el contrato se llama compañía mercantil. Recién en los años 50, el 51 en España, se hace la ley de sociedades mercantiles y en el 66 nosotros en Perú, la ley preparada por el maestro Montoya Manfredi, ley número 16123 del año 66, que es la ley de sociedades mercantiles. Esa derogó este artículo 124 del Código de Comercio. Pero las empresas siguieron llamándose compañías mercantiles. De tal manera que hay muchas empresas todavía, fíjense que ya ha pasado 50 años o más, hay todavía muchas empresas que se llaman Jorge Chong y compañía S.A., distribuidora Tarma y compañía Sociedad Anónima, o sea, todavía muchas siguen llamándose compañías. Los seguros se llaman compañías. Popular y Porvenir, compañía de seguros. Y las que tú quieras mencionarme, seguros siguen llamando compañía de seguros. Compañía. CIA, no CIA. Bueno, quería que lo supieran esto, ¿no? Contrato de compañía mercantil. Una vez constituida la compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica. Muy bien. En todos sus actos y contratos. Adelante. El Código Civil del 36 regulaba el contrato de sociedad civil. Ya no hay sociedad civil en el Código Civil del 84, pero el del 36 sí. Por la sociedad, dos o más personas convienen en poner en común algún bien o industria, otra vez le llama industria al trabajo, con el fin de dividirse entre sí las utilidades. Acá no le dice lucro, acá le dice utilidades. Pero fíjate, en un código civil del 36 se habla del contrato de sociedad. Cada uno de estos contribuirá con su industria o con otros bienes. ¿Te das cuenta? Yo estudiaba en San Marcos sociedad en dos cursos. En el curso de Derecho Civil, con el maestro Contratos, con el maestro Jorge Eugenio Castañeda, y en Comercial, con el maestro Montoya Manfredi, sociedades mercantiles. O sea, yo estudiaba sociedades en civil y sociedades en mercantil, en comercial. Sociedades en civil, en contratos, pues contratos. Sociedad era un contrato. Aquí te dice, por la sociedad, todas las personas convienen en poner como, ¿y dónde está el 1686? En contratos. Y luego con el maestro Montoya Manfredi en Derecho Comercial, pues también sociedades. O sea, yo he estudiado sociedades en civil y en comercial. Toda mi generación, no solamente yo. Adelante. En la ley de sociedades mercantiles que les hablaba de 1966, la ley 16123, dice por el contrato de sociedad, acá te dice contrato. Varias personas, convienen en aportar bienes o servicios, ya no te dice industria, acá no te dice industria, te dice servicios. Convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de una actividad económica con el fin de repartirse las utilidades. Ya en el año 66 ya no te dice lucro, te dice utilidades. Es lo mismo, por favor. Puede haber matices, pero es lo mismo. El contrato social, caray, me olvidé de apagar esto. Vamos a apagarlo. Disculpen, estoy haciendo clase en la universidad. ¿Quién habla? Ya cortaron. Adiós, gracias.
Por el contrato de sociedad, varias personas convienen en aportar bienes o servicios para la ejercicio común de una actividad económica con el fin de repartirse las utilidades. El contrato social debidamente inscrito origina una persona jurídica de derecho privado. Muy bien, persona jurídica. Así le dicen en la ley de Chile. En la ley de Chile. Diga. No, hijita, no tengo. Estoy haciendo clase. El contrato social debidamente inscrito origina una persona jurídica. Ok, adelante. Cuando en el gobierno del arquitecto Belaúnde, en el año 80, se promulga el Código Civil en el 84, alguien viene, seguramente el ministro de Justicia, y le dice al arquitecto, presidente, le dice, el Código Civil del 84 no regula el contrato de sociedad. Me imagino que el presidente lo habrá quedado mirando como arquitecto y le dice, ¿qué debemos hacer? Y le dice, formar una comisión para que reúna lo del contrato de sociedad del Código Civil del 36 con la ley de sociedades mercantiles del 66 y de los dos, civiles y mercantiles, haga una ley general de sociedades. Muy bien, fórmela. Se formó una comisión en el año 85 y en el año 85 llevaron al presidente y el presidente dictó el decreto legislativo 311 por delegación del Congreso, obvio. Y se dictó la Ley General de Sociedades del año 85, que ya reunía las sociedades civiles del Código Civil del 36, seguramente ajustaditas, pues arregladitas, y las sociedades mercantiles del 66, de la maestro Montema Frey, una ley general de sociedades. Adelante. Ese mismo artículo 1 de la Ley General de Sociedades del año 85 dice, la sociedad se constituye por un fin lícito y en beneficio común de los socios. Las sociedades no pueden tener por objeto representación de intereses colectivos, profesionales o económicos atribuida por ley a otras entidades. No, pues si hay una ley que ya fija con carácter exclusivo determinados, ya no puedes crear tú una sociedad para tener ese mismo objeto, ¿no? Las utilidades netas, si las hubieres, se distribuyen entre los socios. Te cierran las ideas, ¿no? Te completan las ideas. Muy elementales, pero está bien, completa las ideas. Adelante. Ya nosotros, cuando hicimos esta ley vigente, que está en vigencia desde el 98, hace 22 años, y ya hay un anteproyecto de nueva ley, pero se ha quedado en algún cajón de algún escritorio, de algún congresista, pero ya hay un anteproyecto. Nosotros decimos, ya no decimos que es un contrato, ya no. Quienes constituyen convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. No decimos lucro, no decimos utilidades. Personalidad jurídica, sí, pero en otro artículo, en el 4, en el 6, hablamos de la pluralidad, hablamos de la personalidad jurídica, en otros. Acá solamente quienes constituyen convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. Nada de lucro, ni utilidades, ni de ganancias, nada. Es obvio que si son actividades económicas, tiene que ser con beneficios económicos. Nadie realiza actividades económicas para perder su plata, ¿no? O para tas con tas, ¿no? Entonces serán otras entidades, las hay, pero esas serán otras. Pero en derecho comercial, no, pues, aquí no. Actividades económicas, es obvio que es con fines de obtener
ventajas, ganancias, utilidades. Adelante. Fíjate, no quisimos poner, no es que, ¿por qué no pusieron? ¿Por qué no pusieron que era un contrato? ¿Acaso no es un contrato? Entonces te respondo, no puedo ocultar, a mi modo de ver, que en su gestación, en su nacimiento, ya que requiere la voluntad de dos o más, haya una conducta, una filosofía asociativa, o sea, contractualista, pero, pero inmediatamente que se inscribe y que nace la persona jurídica, ya no solo es un contrato, yo creo que ya tiene otro nivel. Yo diría un acto jurídico complejo. Yo le pondría otro, yo diría una persona jurídica, ¿no? Y no quisimos, nosotros, no, los que hicimos el proyecto de la ley, que fuimos al Congreso a discutirlo, ya que no lo aprobaran, no quisimos poner que era un contrato. ¿Por qué no quisimos poner? Porque si bien el 1351 del Código Civil te dice el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, hay otros artículos ahí mismo en el Código Civil que podrían no ser convenientes a una sociedad, a una empresa, a una persona jurídica. Veamos. Sí, pues, por ejemplo, este artículo. Allí nomás, 1351, lo acabamos de leer, 1353. Todos los contratos de derecho privado, todos, inclusive los que no tienen nombre, contrato que no tenga nombre, los innominados, todos los contratos de derecho privado, incluso los que no tengan nombre, quedan sometidos a las reglas generales contenidas en esta sección, lo cual es esa sección y es el Código Civil, ¿no? Claro, es esa sección, pero extensivamente es la normativa en general, contractualista civil, salvo en cuanto resulten incompatibles con las reglas particulares de cada contrato. No, claro, sí, no puede tampoco todos los contratos ya regirse por el Código Civil sin más. No, hay que ser esta reserva, ¿no? Salvo en cuanto resulten incompatibles con las características y la naturaleza jurídica. O sea, siempre te deja una salvedad para darte tu autonomía. Pero todos los contratos de derecho privado se rigen por las reglas contra el Código Civil. ¿Tú crees que valía la pena que nuestro contrato de sociedad o que la sociedad que tiene un tipo de relaciones jurídicas muy particulares, mercantiles o civiles, ¿no? ¿Quieres someter al Código Civil? ¿Te parecería bien? A mí me preocuparía. A mí me preocuparía que una jueza o un juez me diga, doctor, esto lo voy a resolver con arreglo al artículo tal del Código Civil, y yo le voy a decir, pero esto no es civil. Sí, doctor, esto es civil. Porque ustedes pusieron en su ley por el contrato social. Y si es un contrato, se rige por el 1353. Y si se rige por el 1353, se somete al... Ya me sacó una lógica que no puedo decirle nada. Yo prefiero mantenerlo. Y además al mismo legislador ponerle un alto, porque el siguiente artículo que dice, el 1355 creo que es, el Código Civil. Sí, 1355. Dice la ley, o sea, para poner un alto al legislador, por consideraciones de interés social, de interés público, de interés ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. ¿Tú crees que nos va a gustar que el legislador nos ponga por interés público, por interés social? Oye, ¿cómo están las cosas en los congresos? Mañana, me refiero al otro año, el Congreso por interés social
hay que imponer tales restricciones a las sociedades. ¿Y qué le vas a decir? ¿Usted no puede poner eso? No puedo poner. Si la sociedad es un contrato, y ahí dice la ley de ustedes que es un contrato, y se rige por el 1353, 1351, y el 1355 nos autoriza a tener el derecho de ponerles a ustedes, a las sociedades, a las empresas, por interés social, por interés ético. Si te sacan lo ético, ya la expresión interés social es una expresión política muchas veces. La expresión interés público, ¿qué cosa es el interés público? No, claro, hay definiciones, ahí estuve leyendo un libro excelente de Aníbal Torres Vázquez, lo del que es el orden público, lo que es el interés público, excelente, como siempre él, muy bien. Pero entonces te pueden sacar el Congreso por interés público, y si te sacan por interés ético, ya se acabó el mundo, ya qué cosa es la ética pública, y te pueden poner limitaciones. Así dice acá, pueden poner reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. No, por favor. O sea, no lo hemos hecho inconsciente ni se nos ha pasado. Por lo menos yo, creo que mis colegas éramos 10 profesores que hacíamos, no queríamos decir que era un contrato. Entre otras razones, bueno, una razón, el mundo no se ha puesto de acuerdo. El mundo occidental no se ha puesto de acuerdo. No existe una teoría unitaria. No existe una teoría unitaria. Existen teorías, la del acto jurídico complejo, la del negocio jurídico. Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo, tiene ahí un artículo que dice que para él es un contrato plurilateral de prestaciones autónomas. Entonces, lo que quiero decirte es, ¿y cómo calzaría ahora que se vienen en el futuro jóvenes doctores, doctoras, se vienen en el futuro sociedades unipersonales? O sea, en el futuro, para constituir una sociedad basta la voluntad de uno. Cuidado que no me estoy confundiendo, no estoy hablando de empresa unipersonal, empresa individual de responsabilidad limitada. No, es otra cosa. Yo te hablo de sociedades. En España, en Alemania, en Francia, en Italia, en Colombia, en Chile, tú puedes constituir sociedades con una sola persona. Ya se debe acabar eso de estar buscando un socio de favor. De favor. Yo decirle a mi hijo, a un amigo, y hermano, te formas una sociedad, pues tú vas a tener una acción, anda a la notaría. Estar buscando un socio cuando yo puedo ponerla solito. Y después modifico mi estatuto y llamo a 10 o a 100. Pero para constituirla, voluntad unipersonal. Y entonces de ahí donde hay contrato, que yo conmigo mismo. No, ahí no hay contrato. Entonces te das cuenta, o sea, por angas y por mangas, mejor que no se diga que es un contrato. Por angas y por mangas. ¿Ah? Adelante. En el anteproyecto que nos dice la sociedad 1.1, anteproyecto de nueva ley general de sociedades, ¿eh? Anteproyecto de nueva ley. La sociedad es una persona jurídica, se acabó el mundo. Así dice la ley de Chile. Es una persona jurídica, olvídate. Es una persona jurídica constituida con el aporte de bienes o servicios para el ejercicio de actividades económicas. Punto. Muy bien, me parece. Muy bien. La persona jurídica nace con la inscripción del pacto social en el registro. Muy bien. La sociedad mantiene su personalidad jurídica hasta que se inscriba su extinción. Muy bien. Así también lo decimos la vigente ley. ¿Ya? Siga. Ahora, por su caso, en el anteproyecto, no lo hemos puesto acá, miren, pero en el anteproyecto también dice que la sociedad se puede formar con la voluntad de una sola persona. O sea, ya olvídate del contrato ya. En la Constitución se habla de una sola persona. Sí, pues el anteproyecto ya trae la sociedad unipersonal.
Ahora, antes de la formación de la sociedad, a veces realizamos actos, pero todavía no se ha formado la sociedad. Entonces, para entrar al mercado, ingreso al mercado, estamos para ingresar al mercado, pero alquilamos una casa, contratamos personal, compramos computadoras, compramos máquinas, mientras el abogado o la abogada pues está haciendo la minuta, la escritura, sacando el RUC, el contador está legalizando los libros de contabilidad. Bueno, siempre hay pues, no, ya pues hay que... Entonces, para el ingreso al mercado, ¿qué me dice la ley actual? ¿Quién responde por los actos antes de la forma de la sociedad? Porque tuvimos nosotros un error pequeño, pero a ver, actos que se realizan antes de constituir y registrar la sociedad. ¿La responsabilidad de quién es? Por esos actos, por esos contratos. ¿Es de los fundadores? ¿Es de la sociedad? ¿Qué dice el artículo 7? Veamos el 7. E inmediatamente después del 71. El 7 dice, la validez de los actos celebrados en nombre de la sociedad antes. Yo quiero sacar esto un poquito de acá, pero nunca puedo empujarlo. Ahí está. La validez de los actos celebrados, el registro está condicionada a, estas son reglas aplicables a todas las formas societarias. Está condicionada a su inscripción, obviamente en el registro, y a que sean ratificados. Te pide que sean ratificados por la sociedad dentro de los 3 meses siguientes. O sea, tiene que reunirse la junta de socios y ratificar los actos realizados por el gerente. El alquiler, compra de máquinas, computadores, contratación, tiene que ratificarlos. Si se omite o retarda el cumplimiento de estos requisitos, o sea, que se inscriba y que sean ratificados, son los 2 requisitos. Si se omite o retarda el cumplimiento de estos requisitos, quienes lo hayan celebrado responden personal, ilimitada y solidariamente frente a aquellos con quienes hayan contratado y frente a terceros. O sea, has comprado una camioneta y el chofer atropella a una persona y la sociedad nunca llegue a inscribirse o no son ratificados los actos, porque te van a demandar a ti como gerente. O tú respondes de forma personal, solidaria, ilimitada. Hay que tener cuidado. Felizmente para Sociedad Anónima, adelante, para Sociedad Anónima hicimos la precisión. Solo Sociedad Anónima, pero SRL y otras formas societarias están todavía mojadas por el 7. En cambio, en el 71 dijimos, en la etapa previa a la Constitución, esto ya es sociedad anónima, los fundadores que actúan en nombre de la sociedad o a nombre propio, pero en interés y por cuenta de la sociedad, son solidariamente, aquí te ponen la sociedad solidaria. Ya, ok, pero ese es el primer párrafo. O sea, el primero te arranca con la solidaridad. Segundo párrafo. Los fundadores quedan liberados de esa responsabilidad desde que las obligaciones asumidas son ratificadas. Ya eso ya me lo dijiste. Dentro del plazo señalado en el 7. Entonces estamos en lo mismo. Un momentito. Un momento, todavía no termina. A falta de pronunciamiento de la sociedad dentro del plazo, se presume que los actos y contratos celebrados por los fundadores han sido ratificados. ¡Ah, qué alivio! O sea que aquí en el 71, para Sociedad Anónima, sí hemos liberado a los fundadores, a los que constituyeron la sociedad y a quienes realizamos los actos estos previos. Le hemos dicho, oye, si no lo ratifican, no te preocupes. Que se presume que han sido ratificados. Qué alivio. Pero esto no hay para SRL, colectivas, en comanditas y civiles. No hay. Hay que tener cuidado con los actos previos. Si realizas actos previos, haz tu junta y que te los ratifiquen, que te los aprueben. Ya, tranquilo. Ahora, yo diría que otra manera, por ejemplo, si realizas actos ahora, en noviembre, yo diría que otra manera es en la junta de accionistas de marzo, presentas el balance
con todos tus activos, tus pasivos, las deudas, las compras de la camioneta, el terreno, el alquiler, y te aprueban el balance, ya pues ya están aprobados todos los actos. Ya la sociedad lo ratificó, pues. Porque hay una manera directa de ratificar lo que es hacer una junta y que hacer una junta y que la junta los apruebe uno a uno, pero hay otra manera indirecta, y que es que te aprueben el balance. Si te aprueban el balance, ya te aprobaron, pues, todos tus actos y contratos. En el balance está expresado en números, en dígitos, todas las operaciones que has hecho hasta el 31 de diciembre. Ya estarías tranquilo también. O sea que hay una preocupación, pero relativa, ¿no? Relativa. Adelante. Adicionalmente, los fundadores son solidariamente responsables frente a la sociedad, a los demás socios y a terceros por la suscripción integral del capital social, por la existencia de los aportes no dinerarios y por la veracidad de las comunicaciones que has hecho. Por esas tres cosas más son responsables los fundadores. Adelante. Ahora ya no es al entrar al mercado, ahora es salir del mercado. Quería hablarles un poquito del Código Comercio de Sociedades anterior, de la Ley General de Sociedades de ahora, de por qué no somos un contrato, ya lo vimos todo. Luego, al entrar al mercado, los actos anteriores, tal cosa que puede pasar, que no puede pasar. Y ahora saliendo del mercado, que puede pasar, que no puede pasar. Vamos terminando, Miriam, nuestra ponencia, salida del mercado y las preguntas de los colegas. Entonces, en la salida del mercado, ¿cuántas maneras tengo de salir del mercado? ¿Cuántas maneras? Una es cierro mi chingana y me voy. Yo le llamo una desactivación simple e informal, con responsabilidad personal, civil y penal. Pues. Si tienes pues una peluquería, si tienes pues un restaurante, una sastrería, un taller, y no te va, no te llega la gente, y tienes pues dos asistentes, ayudantes, y ya no te alcanza la plata, peor en esta época de pandemia, para pagar el arrendamiento, todo, hablas con el propietario, ya pues le ofreces pagar en diciembre o en enero y le entregas la llave y cierra la chingana, así le llamamos en expresiones coloquiales, ¿no? Cierra la chingana, pues punto. Ocurre casos, claro, con responsabilidad civil, penal, sí, pues la municipalidad, SUNAT, por las operaciones, el IGB, no sé, pues no, los bancos, si has tenido préstamos, puede haber alguna responsabilidad penal también, no sé, pues por actos que has estafado, que has recibido cosas para reparar y no las, lo que sea. Esta es una manera de que en el Perú no es tan infrecuente, ¿no? Claro, cierra, pues. Dos es ir con la Ley General de Sociedades. Disolución y liquidación con arreglo de la ley. Tienes tus causales de disolución, pones tu liquidador y vas, le avisas a SUNAT y vas saliendo del mercado, pues vendes tus activos, pagas tus deudas y cierras, pues haces tu balance de liquidación con tu contador, lo publicas y cierras. Debes publicar quién es tu liquidador. Hay tantas causas de liquidación. La sociedad se disuelve, vencimiento del plazo, conclusión de su objeto. Si te has constituido para hacer un edificio de 8 pisos en tal sitio, lo terminaste el edificio, fuiste a la municipalidad, te dieron conformidad de obra, terminó pues, ya terminó. Vencimiento del plazo, conclusión de su objeto, continuada inactividad de la Junta General. Oye, si nunca te reúnes, pasa 1 año, 2 años, 3 años, y ya pues, o sea, disuelta. Pérdidas que reduzcan su patrimonio neto a una tercera parte. Oye, está pérdidas, si no, o inyectas más capital o reduces tu capital social, porque si no, tú vas a caer en causal de disolución. ¿Siga?
Sí, pues también por acuerdo de la Junta, no puede ser pluralidad de socios disuelta, de pleno derecho. Una resolución adoptada por la Corte Suprema a CLAE, los jóvenes no saben quién fue CLAE, pero los viejos y los adultos sí saben lo que fue CLAE. Hace 20 años, 25 años, había una institución que captaba ahorro del público y que debía ser un banco y no quería formalizarse, y la Corte Suprema acordó su disolución, nombró unos liquidadores y se acabó y cerró la chingana de la CLAE. No, claro, y también puede hacerlo cuando haya actos de inmoralidad, ¿no? Contra el orden público, las buenas costumbres. Va al Ministerio del Interior, allana locales. El Ministerio del Interior pide a la Corte Suprema, pues oiga, hay que cerrar esta chingana que hacen cosas que atentan contra la moral, contra el orden, contra la buena costumbre, lo que sea. Sí, sí puede haber, no es muy frecuente, pero por acuerdo de la Junta General también, y finalmente cualquier otra cláusula establecida por la ley o prevista en el estatuto. O sea, de esa manera tú tienes causales de disolución. Lo encuentras en el 407 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué hace? Nombres liquidador. ¿Cuál es la labor del liquidador? Vender los activos para pagar las deudas. Y una vez que terminas esa fase de la liquidación, entonces extingues e inscribes tu extinción. Chao. La extinción es la partida de defunción societaria. Y tercero y último es la liquidación con arreglo de la Ley General de Sociedades, perdón, la Ley General del Sistema Concursal. Pero ahora, durante la pandemia, como ustedes saben, se ha dictado el decreto legislativo 1511, que establece un procedimiento acelerado de refinanciación concursal. Le llamamos PARC. Todo es virtual. Se hace junta de acreedores virtual. Y la idea es el reflotamiento, salvar la empresa en esta etapa tan terrible de la pandemia. Yo he dictado ya algunas conferencias sobre el procedimiento acelerado de refinanciación concursal en junio, en mayo, en junio. El reglamento salió en junio. En julio lo he hecho en Arequipa, en Trujillo, con la Cámara de Comercio, en Cusco, que universidades me han pedido y yo he dictado para las cámaras de comercio, para cómo tienen que hacer su procedimiento acelerado de resolución. Esto está vigente hasta el 31 de diciembre del 20 y seguramente se prorrogará pues hasta el 31 de marzo o 30 de abril del año entrante, pues, ¿no? ¿Hasta cuándo estaremos con esta pandemia horrorosa? De tal manera que, resumiendo, tienes tres maneras de salir. La desactivación informal, con tu responsabilidad civil, penal, ¿no? Cierras tu peluquería, cierras tu chingana, pagas aquí, avisas a tus trabajadores, hasta luego, cierra. ¿Qué voy a hacer? No da para más. Dos, ir con la Ley General de Sociedades, las causales de disolución, nombrar tu liquidador, haces toda tu liquidación, tu venta de tus activos, pagas tus deudas hasta donde alcance, tu balance de liquidación, avisas a SUNAT y te vas. Y tercero, ir pues a la Indecopi con la Ley General del Sistema Concursal o en esta etapa de pandemia hacer tu procedimiento acelerado de refinanciación concursal con el propósito de salvar la empresa, ¿no? Pues salvando la empresa, salvas el trabajo de la gente que está contigo, sigues pagando impuestos, ofreces otras opciones en el mercado. O sea, la idea es salvar la empresa hasta donde es posible. Miriam, ¿hasta ahí nos quedamos? ¿No escucho? Sí, doctor Ricardo. Bien, entonces hemos terminado la ponencia en un poco más de 30 minutos. Discúlpeme si me he excedido. Quedo a la orden de esta organización a quien la he felicitado desde el primer momento para las preguntas de los compañeros y si, claro, no tienen preguntas, entonces dar paso al siguiente conferenciante de la jornada del día de hoy. Quedo a la orden de ustedes. Adelante. Sí, doctor, a la orden. ¿Hay alguna pregunta? ¿O pasan a la siguiente conferencia? Doctor, muchas gracias por su presentación. Ha sido muy clara, como todas las ponencias que nos presenta. En esta ocasión, la primera pregunta que nos realizan de forma interna es la siguiente. ¿Cuáles son sus reflexiones respecto
No, a la Ley General de Sociedades con el anteproyecto de la Ley General de Sociedades. ¿Qué reflexiones tiene usted en torno a ellas? bien, primero quiero preguntarle, dilecto amigo y maestro de ceremonias, ¿cuántas preguntas tengo? Dos. Bien, entonces, con relación a la primera pregunta, yo le contesto. Um, a ver, porque sería una ponencia que me demora 1 hora, cuando menos hacerla, pero lo más brevemente, ok, le digo dos cosas. Número uno, lamento mucho la partida de Julio Salas, el presidente de la comisión redactora del anteproyecto. Julio Salas Sánchez estuvo con nosotros, un distinguido profesional, muy correcto, muy inteligente, del estudio Rodrigo Elías Medrano, estuvo con nosotros haciendo la ley anterior. Él ya partió hace, no sé, 2 años o 3 años. Número uno. Dos, estoy de acuerdo con la nueva regulación de los convenios entre socios. O sea, dos a favor. Sociedades unipersonales, sí. Convenios entre accionistas, entre socios, sí. Dos en contra. A ver qué cosa estoy en contra. Eh, que haya mantenido la caducidad. A mí me parece que debiéramos ir más a la prescripción, por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad de los gerentes, de los directores. Yo prefiero la institución de la prescripción que la caducidad. ¿En qué otra cosa estoy en qué otra cosa estoy en contra? Esa manera de impedir que las asociaciones se conviertan en sociedades. Le ha creado obstáculos a nuestro artículo 333, cuyo segundo párrafo dice que todas las personas jurídicas, cuando la ley no lo impida, pueden transformarse en sociedades. Eso fue nuestro deseo, de que las cooperativas, lo que sea, puedan transformarse en sociedades si lo quieren, mientras la ley no lo impida. Y creo que este anteproyecto se está creando obstáculos. Yo prefiero dejar abierto y que se cumplan los cánones y los estatutos, pero en la ley no le crea obstáculos. Y por último, también estoy en desacuerdo cuando me está cambiando el régimen de participación de las utilidades. Actualmente, si el 20% del capital social pide que se distribuyan la mitad de las utilidades, tiene que distribuirse la mitad de las utilidades en efectivo, en dinero. Solo si lo pide el 20%, ¿eh? Lo pide el 20%, se tiene que distribuir la mitad. ¿Saben lo que dice el anteproyecto? Que si lo pide el 25%, ya te subió 5%. ¿Eh? Si lo pide el 25% del capital, se puede distribuir hasta el 25%. No, pues, o sea, me subes la mayoría. Si yo tenía 20%, me ensarté, ya no puedo pedir, necesito buscarme a otro que tenga 5 o más para poder tener 25. Y luego que se distribuye la mitad, no, que se distribuya máximo el 25%. En vez de que se distribuya la mitad, solamente se distribuye la cuarta parte. Seguramente lo han hecho pensando en la capitalización de la empresa, en la reinversión. Sí, claro, es una manera de pensar. Yo creo que las minorías nos gusta mucho la reinversión y el crecimiento de la empresa, pero también nos gusta que nos distribuyan las utilidades, ¿no? Los jóvenes, ustedes tienen mujer o marido, tienen hijos, niños, jóvenes, y yo prefiero mantener el régimen que hicimos nosotros en la Ley General de Sociedades. La segunda y última pregunta, joven. Adelante. Doctor, la segunda pregunta es la siguiente. Es por parte de Mercedes. Indica, buenas tardes, doctor. Una consulta. Indica que no hay que pensar en tener otro socio, pero constituir, por ejemplo, una SAC se necesita como mínimo 2 socios. ¿Cómo se podría hacer allí? No entendí la pregunta. Sí, ahorita, a ver, la voy a reformular.
Sí, ahorita la estoy indicando y creo que la pregunta se responde a sí misma, doctor. En este caso, justo una compañera acaba de indicar esto. Esa es una pregunta que pone un ejemplo. ¿Qué pasaría si en una sociedad de 4 personas, 3 de ellas deciden acordar el cierre de su empresa? Por mayoría se haría. La persona que no estuvo de acuerdo en el cierre puede constituir quizás una EIRL con el mismo nombre de la sociedad en la que estuvo con anterioridad. En caso de que ésta no ha terminado el proceso de liquidación correspondiente, como por ejemplo el pago de sus deudas. Uno puede formar una EIRL libremente, una o varias. Yo puedo tener 5 EIRL. Quiero una IRL, una peluquería de señoras y de señoritas, o unisex, ahora que está de moda. Quiero una IRL para un taller de mecánica, porque ahí me gustan los fierros, ahí me gustan los motores. Una EIRL, tengo una ferretería chica, pero tengo una ferretería. Y una EIRL que es un gimnasio. Puedes tener 2, 3, 4 EIRL. Como puedes tener una EIRL que se llame negocios diversos y con una EIRL tiene los 4 negocios. O sea, tú decides eso. Libertad. Ahora, eran 4 socios en el ejemplo y de 4 socios 3 se van. Bueno, pues que te transfieran las acciones a ti. Con el nuevo proyecto, si es que se pone en vigencia, puede haber sociedad con uno solo. Actualmente también puede haber sociedad con uno solo, ¿eh? Pero la ley te da 6 meses para que reconstruyas la pluralidad. 6 meses para que busques un amigo que le des una acción, una participación, punto. Oye, tranquilo. O sea, quiere decir que pueden haber sociedades de uno, por supuesto. Actualmente, claro. Lo único, para fundarla necesitas 2. O sea, nada más tu hijo, tu hermano, tu cuñado, tu papi, que sea que vaya y que firme con una acción de un sol. Punto. Para fundarla, 2. Eso es lo que está cambiando. O sea, para fundarla en el futuro, con el proyecto, o en el anteproyecto, uno solo. Eso. Eso es lo que estamos cambiando. Pero ya no va a ser 2, 1. Y claro, cuando consigues amigos, amigas o personas llegas, pues poner 3, 5, 100, 200, lo que tú quieras. Para SAC también 1. Todo el futuro es 1. Si quieres. Si quieres, también empiezas con 5, con 8, con 15. Ese es en cuanto al número. No sé, joven, si usted que es el maestro de ceremonias, la he contestado, habré satisfecho a la persona que hizo la pregunta o usted piensa que alguna precisión. Sí, justo la persona que me había realizado la pregunta, que es Fiorella Herbas, me indicó que en base al ejemplo brindado se refería netamente a la denominación. ¿En ese aspecto cambia en algo? No entiendo qué cosa de la denominación. Sí, a la denominación. O sea, el ejemplo dice, ¿qué pasaría si en una sociedad de 4 personas, 3 de ellas deciden acordar el cierre de su empresa? Por mayoría se haría. La persona que no estuvo de acuerdo en el cierre puede constituir una EIRL con el nombre de la empresa cerrada. A eso se refiere. Ya, a ver, hasta que no se extinga, vamos a poner nombre, se llama Minerva S.A., ¿ok? Distribuidora Minerva Sociedad Anónima. Ese nombre ya tiene protección en SUNARP, en registros públicos. Hay uno que se llama Distribuidora Minerva S.A. Yo no puedo, hasta que no se extinga Distribuidora Minerva SAC o S.A., yo no puedo poner Distribuidora Minerva EIRL, porque a la hora que voy al registro, me van a decir cómo se va a llamar, Distribuidora Minerva EIRL. Disculpe, ya existe Distribuidora Minerva. Sí, pero ese SAC, yo soy EIRL. No, señor, no interesa la forma. El nombre ya tiene protección. Entonces no puedo poner, no puede poner. De tal manera que la pregunta es, primero tengo que extinguir la otra, porque esa tiene protección el nombre. Ahora, hay que ir, ¿no? No vaya a ser que como lo tienen en alfabético, se llama distribuidora Minerva, en la D, no sé yo esa parte,
y de repente tú le pones Minerva EIRL y entonces entra. Me dejo entender, o sea, de repente en la M, porque es por alfabético como lo tienen en el registro, de repente el distribuidor lo tienen en la D. Esa parte de detalle habrá que ir a hacer la gestión o entrar por internet ahora y mirar. Pero en principio académicamente yo respondo, si existe ese nombre ya y tiene reserva, tiene mejor dicho protección, no es reserva, protección registral, tú no puedes ponerle el nombre hasta que no se extinga y entonces cuando se extingue borran ese nombre, queda libre ese nombre. Eso queda libre. Es como el que quiera poner yo Perú, Qatar 2022. O sea, Qatar, el sitio donde va a ser el mundial, ¿no? Y de repente pues Perú campeona o lo que sea, y Perú, Qatar para ropa deportiva. Y de repente ya existe Perú, Qatar o Qatar ropa deportiva, SA. Entonces esas cosas hay que estar vivo en este asunto. Muy bien, muchas gracias. Hasta otra ocasión. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Tenga buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias a todos los participantes. El día de hoy acabamos de cerrar la sesión. Recordar que la sesión del día de mañana del doctor Oswaldo Hunskopf vamos a confirmarlas, ya que la semana pasada nos indicó de que le voy a reprogramar si el día de mañana o la siguiente mañana o la siguiente semana. Ello lo vamos a confirmar a través del correo electrónico. Recordar que todas las transmisiones son a través del mismo link de Zoom. Cualquier detalle, por favor, no duden en escribirnos por el WhatsApp, por el